Hola mi amigo, hoy te voy a contar sobre la abstinencia y sus beneficios o el daño. Si ves este video hasta el final, responderás muchas preguntas para ti mismo. Vas a entender cómo funciona esto en general, dónde realmente hay muchas mentiras, cómo hacerlo correctamente, a quién categóricamente no se le permite hacerlo, a qué consecuencias puede llevar esto y qué dice la ciencia moderna al respecto. Ya me imagino a un montón de abstemios en los comentarios. Amigos míos, les digo de una vez que a mí me da absolutamente igual si ustedes se abstienen o no se abstienen. No les transmito mi propia creencia ni mi punto de vista, sino lo que veo en la literatura científica. Y sobre eso puedo darles referencias. Por favor, no asocien lo que digo conmigo. Entiendan que esto es la opinión de la ciencia moderna. Si su opinión difiere y les gusta lo que hacen, por favor, sigan adelante. Que les beneficie. De inmediato hay que dejar de lado los aspectos religiosos. De hecho, hay algunas religiones donde por periodos o durante mucho tiempo se abstienen. Hay, por ejemplo, monjes que renuncian al sexo toda su vida. Ahí los objetivos son completamente diferentes. No es como muchos abstemios que dicen que perdemos la fuerza vital con la eyaculación, que la eyaculación debe ser solo en una mujer, que la eyaculación debe ser solo para la procreación. No se puede tener sexo sin motivos. Cada persona tiene sus propias razones para hacerlo. Pero hay trampas ocultas sobre las que, lamentablemente, juzgando por lo fervientemente que defienden este método, es simplemente necesario hablar. Existen contraindicaciones claras. Hay personas a las que no se les permite realizar esto. Normalmente todas las personas que sostienen esta opinión, que dicen que solo se debe tener relaciones sexuales para la procreación, afirman que de esta manera tendrás buenos niveles de testosterona, serotonina y dopamina. Pero, en primer lugar, no hay que enfocarse solo en la testosterona. Como punto de partida, estudien la curva del metabolismo, su funcionamiento, composición y transformación. Y entonces ya pueden poner cara de inteligentes y contar cómo está organizado en nuestro organismo. Segundo, dicen que la abstinencia posiblemente puede llevar a la angestia, puede causar estancamiento. Sí, de hecho, realmente puede llevar al estancamiento, no en todos, pero sí en algunos. Las personas que animan a la abstinencia no hablan de esto. Aclaro, no estoy en contra ni a favor de la abstinencia. Pero al hablar de este método debes decir absolutamente todo. Ellos promueven lo siguiente, que existe el fenómeno de la polución. Esto es la eyaculación durante la noche o incluso a veces durante el esfuerzo físico o por una tensión emocional. Por cierto, tuve un pupilo que eyaculaba cuando hacía sentadillas muy profundas y pesadas. Es decir, podía hacer 2 o 3 series y en la última alcanzaba el orgasmo. Sí, eso pasa. La polución no ocurre simplemente porque sí. Cada vez es más común entre personas con un nivel muy alto de testosterona que no tienen vida sexual y entre adolescentes. Incluso usted mismo puede notar que a los 14, 15 o 18 años las poluciones ocurrían mucho más seguido. Un nivel alto de testosterona y un mayor nivel de estimulación permiten que el organismo evacúe. Sí, realmente es un mecanismo de defensa natural para que lo que se acumula en usted salga al exterior. Porque cuando el secreto de la próstata no sale, parte de él se reabsorbe y parte empieza a salir no hacia las vesículas seminales, sino hacia el conducto urinario. Esto por un lado sí es un mecanismo de defensa, pero pensemos, usted le dice a todos que deben abstenerse. ¿Y qué pasará con un joven con hipogonadismo, con un nivel bajo de testosterona, que al abstenerse no tendrá emisiones nocturnas? No hay que engañarse al decir que todos las tienen. En personas con deficiencia androgénica y deficiencia androgénica subclínica, prácticamente no hay emisiones nocturnas porque el nivel de testosterona es extremadamente bajo. ¿Y en ellos qué se va a desarrollar respectivamente? Correcto, prostatitis congestiva. Sigamos. Si a una persona le ha pasado que en su vida ha tenido más de un episodio de prostatitis aguda o una exacerbación de prostatitis crónica, bueno, hubo alguna infección, entró una bacteria como la Escherichia coli o un enterococo y ya ha tratado varias veces la exacerbación. Él no tiene una próstata muy sana, ya está parcialmente reemplazada por tejido conectivo. Hay fibrosis, calcificaciones e inflamación crónica de la cual no te librarás por más que lo intentes. ¿Qué pasará con el paciente que tiene bacterias viviendo en el secreto prostático, en los poros de la próstata, en los conductos? Y se imagina cuando tiene una vida sexual regular, vacía la glándula 1 o 2 veces por semana. El secreto sale junto con las bacterias.
y así reduce la cantidad de bacterias que tiene en el eyaculado de la flora que en su caso no puede expulsar de su cuerpo. En consecuencia, en pacientes con prostatitis crónica, esto llevará a una exacerbación. Sigamos adelante. ¿Qué pasará con las personas que tienen adenoma de próstata en quienes el proceso de evacuación de la próstata ya está alterado de por sí? Para quienes tienen deficiencia de testosterona, esto no es una enfermedad, sino el curso natural de la vida. Él tiene 50 años y una glándula bastante grande. Usted le aconseja abstenerse como forma de aumentar la testosterona. Él se abstiene y además de su ya mala micción, sufre una exacerbación de la prostatitis. Esto provoca que una mañana el paciente no pueda orinar, deberá llamar a una ambulancia y le pondrán un catéter uretral o, en el peor escenario, un tubo a través del abdomen porque la micción no se restablecerá. En una prostatitis aguda a veces no se puede colocar un catéter. Durante mucho tiempo no se puede poner, puede decirlo, pero esto no le pasa a todos. Entonces, quitemos de los cigarrillos las imágenes de pulmones afectados por cáncer o de estomatitis. Eso tampoco le pasa a todos. Tengo muchos amigos que fuman, tengo muchos conocidos que fuman y ninguno de ellos tiene cáncer. Por eso no hay que hablar de eso. Por supuesto que sí, hay que hablar de eso. Por eso grabé este video. Y si les interesa saber cuáles son los beneficios de abstenerse, denle like y seguimos adelante. Y puedo dar un ejemplo en una investigación. Dejaré el enlace a esa investigación en la descripción del video, ya que muchos de los que discutían conmigo la mencionaban. Un estudio donde se dice que al 7º día de abstinencia nuestros niveles de testosterona aumentan. El estudio fue retirado porque lo revisaron y se dieron cuenta de que no había ninguna evidencia ni pruebas. Aquí está el enlace, mírenlo y verán que no todos los estudios son tan claros. Y si ven algo, no deben creerlo ciegamente de inmediato, porque siempre habrá puntos de vista opuestos. Pero no estoy diciendo que esto no funcione. El nivel de testosterona realmente aumenta. Hubo un estudio, no recuerdo el año, pero fue hace muchísimo tiempo, cuando todavía no era posible comprobar completamente el nivel de testosterona en laboratorio. Uno de los investigadores se dejaba crecer la barba, se cortaba el cabello y medía su longitud. Y observaba cuál era el crecimiento, la velocidad de crecimiento de la barba, la velocidad de crecimiento del cabello durante la abstinencia. Y de hecho, el crecimiento de la barba era más activo cuando él se abstenía. Pero debes entender una cosa simple, que muchos estudios dicen lo siguiente, que a largo plazo, si tienes predisposición especialmente a la aparición de una serie de problemas, y hay cambios bioquímicos, hormonales, hay cambios estructurales y funcionales en la próstata, la abstinencia puede perjudicarte. Si eres absolutamente sano y realmente te gusta, quieres intentarlo y de verdad te sientes mejor, por favor, hazlo. Absolutamente no estoy en contra. Pero cuando una persona elige hacer o no hacer algo, si tú lo estás animando, por favor, dale toda la información completa y detallada, porque tu ignorancia puede llevar a que la persona tenga problemas que no vas a resolver tú, sino él mismo. Los niveles de hormonas del estrés y el nivel de prolactina dicen que cuando tienes relaciones sexuales después durante varios días hay una caída en la testosterona, en el nivel de testosterona. En realidad, en los estudios no vemos cambios significativos. La testosterona no baja al límite inferior ni sube al límite superior. La prolactina aumenta, pero vuelve a la normalidad después de 10 horas de la eyaculación. Lo más importante que deben entender es que la mayoría de las veces, el origen de todos los estudios que nos convencen de que la masturbación, la eyaculación o la vida sexual regular son peores que su ausencia, proviene de, en realidad, en gran medida depende de que las personas que se masturban la mayoría de las veces usan pornografía. Y tenemos un excelente episodio en el canal que saldrá pronto. Así que por favor, vean nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita y lo verán. Ahí explico con mucho detalle el daño que causa la pornografía, así que tal vez para muchas personas que sirvieron como ejemplos negativos en estos estudios, la base de una vida sexual de mala calidad, la raíz de los problemas psicológicos, en realidad fue precisamente la adicción a la pornografía, la abundancia de porno en sus vidas. Es decir, son grupos muy desiguales. Además, en cada país la gente tiene su propia mentalidad específica. Por ejemplo, en Rusia no hay ni un solo estudio, no encontramos ninguno sobre la abstinencia. Todas las referencias son a estudios extranjeros. Hay un montón de estudios similares que se contradicen entre sí. Por eso, si eres partidario de la abstinencia,
encontrarás 100 estudios que dicen que es beneficiosa. Si estás en contra, encontrarás otros 100 que dirán que es perjudicial. Mi opinión como especialista es la siguiente: si no hay contraindicaciones, si no hay adenoma de próstata, prostatitis congestiva crónica, es decir, prostatitis por estancamiento, múltiples calcificaciones, fibrosis o esclerosis de la próstata, es decir, su reducción de volumen, o en su historial, en el pasado si no ha tenido prostatitis aguda frecuente, entonces al menos puede intentar esto. Intentar o no, decídalo usted mismo. Pero si usted tiene estas condiciones o si tiene problemas con el nivel de testosterona, entonces en su caso la abstinencia lamentablemente puede causar un daño irreversible a su organismo. Y a los adeptos de una y otra teoría les encanta dar ejemplos llamativos y yo probablemente les daré dos de los ejemplos más destacados. Un partidario y por el contrario el punto de vista opuesto. Muhammad Ali era partidario de la abstinencia, y cuando ganó el oro olímpico y cuando ganó, creo, su título de campeón mundial, Muhammad Ali se abstenía antes de las peleas importantes durante un periodo de tiempo bastante largo. Y eso, como él decía, rendía frutos. Y ahora tomemos a un atleta muy exitoso de otro deporte, Cristiano Ronaldo. Por otro lado, Cristiano Ronaldo afirma que tener relaciones sexuales antes de partidos importantes es un atributo indispensable para él. Otra pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de dormir, en lugar de descansar, a medianoche tienes relaciones sexuales? Desde luego, de cualquier modo, no traerá beneficio, pero si no arruina tu horario de preparación ni rutina, y en tu caso específico ayuda, inténtalo. Creo que, según el deporte, como los de fuerza, la abstinencia podría ser beneficiosa, ya que el nivel de testosterona inicialmente aumenta un poco. Pero si hablamos de beneficios científicamente comprobados o de daños, entonces vamos a sumergirnos una vez más en la investigación científica. De hecho, dicen que la velocidad de recuperación del pulso y la tolerancia al esfuerzo físico es mejor en aquellos deportistas que se abstienen antes de la competencia. Por eso, todos los estudios a los que hoy hice referencia los adjuntaré en la descripción de este video o los publicaré en mi canal de Telegram. Así que entren y échenle un vistazo. Existe otro tipo de abstinencia llamada retención de esperma. Se cree que el esperma tiene propiedades milagrosas y contiene parte del alma, y no se puede simplemente desperdiciarla, pero en realidad de todos modos la desperdicias porque no se queda dentro de ti. Existe tal efecto como la polución, la eyaculación nocturna. Por eso, pase lo que pase, no puedes controlarlas. Eso es lo primero. Segundo, hay adeptos que dicen que puedes tener sexo, llevarte casi al orgasmo y no eyacular. Eso es muy dañino. Eso probablemente te perjudicará más. La sobreextensión de las vesículas seminales puede causar congestión en los órganos pélvicos, anegestia, falta de salida adecuada de esperma, vesiculitis e incluso inflamación de las vesículas seminales. Hacerlo de esta manera no se puede. Hay también algunos magos que recomiendan al abstenerse apretar la uretra en el momento de la eyaculación, de esa manera suprimiendo la eyaculación. O por el contrario, apretar el perineo, practicar el llamado orgasmo seco. ¿En qué consiste la tontería de esta teoría? La cuestión es que el esperma en realidad sale ya sea apretando el perineo o apretando el conducto urinario. Y no eyaculas en ese momento, pero experimentas un orgasmo. En realidad sí eyaculas, pero eyaculas hacia adentro de ti mismo. Existen una serie de patologías. Hay algunas enfermedades que se manifiestan como eyaculación retrógrada. Es decir, la persona eyacula, el semen sale, pero no hacia afuera, sino que va hacia la vejiga urinaria. Y luego, cuando vas al baño, cuando orinas, el semen sale junto con la orina. A largo plazo, la práctica de esto también es perjudicial. Y con los años, esto llevará a que el acto de la eyaculación empeore y también disminuirá la sensibilidad de la cabeza del pene. Esto puede provocar esclerosis de la glándula prostática e incluso prostatitis porque están forzando el semen. Miren, en el momento de la eyaculación, el esfínter de la vejiga está cerrado, la próstata está comprimida entre dos esfínteres, uno debajo de la próstata y otro encima de la próstata. Aquí, encima de la próstata. Ese es el que impide que el semen se desvíe hacia la vejiga urinaria. Y cuando aprietas todo debajo del segundo, que durante el orgasmo se abre, obligas a empujar el secreto y generas una presión alta en la parte prostática de la uretra, lo que dificulta la salida del esperma. Después de esto, algunos pacientes desarrollan inflamación, vesiculitis y a veces incluso hemospermia, que es la aparición de sangre en el semen. Incluso hay pacientes que llevan las cosas hasta el final y eyaculan,
pero debido a que el acto sexual es muy prolongado y porque ellos retardan artificialmente la llegada del orgasmo, después pueden presentarse ciertos problemas. Entiendo que todo esto lo hacen si practican con el objetivo de obtener un beneficio y no un daño, porque las demás opciones son creencias religiosas. Quiero repetir que no estamos considerando eso, pero existen formas más apropiadas para elevar los niveles de testosterona. En mi seminario web gratuito, que está en el enlace bajo la descripción de este video, hay una oportunidad gratuita de participar. Échale un vistazo, tal vez puedas sacar algo útil de ahí. Amigos míos, me gustaría escuchar la verdad de ustedes porque, como ven, es como una investigación. Unos dicen que sí, otros que no. Y si tenemos un diálogo honesto con ustedes y escriben en los comentarios debajo de este video si practican esto, qué les ha dado o si lo han intentado, podremos saber más. Y quizás por algún motivo ya no lo hicieron. Y así, para mí, será más fácil entender dónde está la verdad. Y para ustedes será más fácil comprenderlo. Y estoy seguro de que en los comentarios habrá personas que elogiarán este método y personas que criticarán este método. Como médico expreso la experiencia clínica y la opinión científica, no mi opinión personal. Pero sí, repito, usted ha tomado esa decisión y le funciona. Por favor, yo lo apoyo completamente. Es su elección y la respeto. Por eso, amigos, no crean que soy un opositor extremo. Mientras grababa un video con Andrei Lutsenko, una multitud de personas que practican la abstinencia se me acercó. Incluso me escribieron diciendo que me pagaron para que dijera que la abstinencia es mala. No dije que fuera malo, solo que no me gusta que lo cuenten de forma muy unilateral cuando hablan de ello. Por eso, amigos, sean honestos al tratar de convencer a alguien. Si no conocían algunos de los datos que mencioné hoy, les pido que por favor compartan esta información útil. Gracias por ver el episodio completo, suscríbanse al canal, pronto saldrá un episodio muy interesante sobre energía.